A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice la Biblia en Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice la palabra, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hemos estado hablando acerca de la carta a los romanos todos estos domingos atrás. Y hoy voy a concluir con la parte doctrinal, porque a partir del capítulo 12 viene una parte práctica, cómo vivir, ¿verdad? Toda esta enseñanza doctrinal que se nos ha dado acerca de la salvación. Vamos a orar antes de hablar y voy a pedirle al pastor Víctor, que está con nosotros, que él tenga una palabra de oración por el mensaje. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí. Que tu presencia bendita nos acompaña siempre, pero tu promesa dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tu Hijo Jesús está en medio de ellos. Ahora pedimos que tu Espíritu tome de manera especial al reverendo Rodríguez y lo use de una manera poderosa para traer bendición y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, sí, les decía, estábamos hablando acerca de la carta a los romanos, una carta bien complicada. Hoy quiero hacer un resumen de lo que son los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, porque están muy relacionados esos 3 capítulos. No voy a entrar en detalles, porque si no estuviera haciendo un estudio bíblico y no tenemos tiempo para estar aquí hablando acerca de todos los detalles que esos capítulos de la Biblia presentan. Solo quiero hablar a grandes rasgos para caer en la parte en la que quiero compartir con ustedes, pero para que tengan una idea de lo que el apóstol Pablo está tratando en estos capítulos de la Biblia, que tristemente muchas veces ha sido mal interpretado. Como bien dice una idea, ¿no? Dice que las ideas tienen consecuencias. Una mala interpretación de la Biblia, un mal concepto nos puede llevar a prácticas muchas veces equivocadas, ¿verdad? Hoy estábamos hablando por la mañana, la esposa del pastor Jesús y yo, ¿verdad? La vida cristiana es práctica. El Señor nos ha enseñado a vivir una fe práctica. Y la doctrina cristiana, la teología cristiana, nos tiene que llevar a vivir la fe. No solamente es hablar de la fe, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña eso porque el interés de Dios es salvar al ser humano, es rescatar al ser humano, es ayudar al ser humano en sus problemas y sus necesidades. Todas las personas tenemos de alguna manera, y todo el que se acerca al Señor viene con alguna afectación, con algún trauma, con un problema emocional en su vida que le ha afectado, ya sea en su pasado, vivió en su niñez, en su juventud, ya sea algún fracaso matrimonial, algún problema en su vida, en sus relaciones con sus hijos, problemas en el trabajo, todas estas cosas que nos afectan. Y la palabra de Dios nos ha sido revelada precisamente para ayudarnos a nosotros, darnos una palabra de consuelo. Por eso predicamos cada domingo, porque la palabra de Dios lo que nos ofrece es el recurso para nosotros, en primer lugar, cultivar nuestra relación con Dios. Por eso hemos dicho otras veces que la mayor parte de todos los escritos del apóstol Pablo centra su mayor explicación está en entender el mensaje de la salvación, porque esa es la base sobre la cual el ser humano después puede construir toda su vida. Si el ser humano no entiende la necesidad que tiene de Dios, cómo el ser humano ha caído en pecado, qué ha pasado con él y qué ha tenido que hacer Dios para salvar al ser humano. Si el ser humano no llega a comprender eso, va a tener problemas para restaurar sus problemas después. Por eso Pablo en todos sus escritos invierte la mayor parte del contenido en explicar la doctrina de la salvación. La carta a los romanos es una de ellas, donde el apóstol Pablo explica profundamente
el concepto de la salvación. Hace algunos años, a mí me encanta nadar. Ya no nado nada. Ya me canso nadando. No tengo piscina ni tengo playa cerca. Aquí las playas en Estados Unidos no me gustan. Esto está lleno de tiburones, aquí no se puede nadar. Ya yo cuando voy a la playa con Grisi, yo le digo, tú no le puedes dar la espalda a la orilla, tú tienes que estar mirando todo el tiempo para allá y que el agua nos llegue a la cintura. Si vamos a nadar, tiene que ser al lado. Pero yo recuerdo cuando era muchacho, aprendí a nadar desde niño. Me encantaba nadar, me encanta nadar. Y aprendí a nadar, de hecho me gustaba tanto nadar que si la playa estaba calmadita, a mí no me gustaba la playa. La playa tenía que tener olas, que el mar estuviera amado. Porque aprendí a nadar, mi abuela me enseñó a nadar. Y una de las cosas que me enseñó es que uno no se faja con el mar, uno tiene que aprender a flotar. Y uno tenía que aprender a flotar en el oleaje. Eso era... Y entonces se convirtió para mí en una diversión aquello. Entonces el mar tranquilo no me servía. Tenía que estar furioso el mar. Y en ese estilo de vida de nadar y nadar en esa complejidad, aprendí, pasé varios sustos, no se crean que todo fue muy divertido, ¿no? Y vi escenas a veces un poco complicadas. Pero aprendí que cuando una persona se está ahogando, cuando alguien se está ahogando y el salvavidas va a rescatar a una persona que se está ahogando, el salvavidas, una opción para rescatar a alguien no es tirarle un libro de natación con lecciones básicas para salir de la situación. Eso no funciona en ese momento. Una persona que se está ahogando, usted le tira un libro de natación, lecciones básicas para aprender a nadar, y él probablemente no vea ni el libro caer. No vale mucho tampoco tirarle una soga para que la persona, porque la persona en su desesperación, es muy difícil que agarre una soga. Aprendí que la única solución para rescatar a alguien es que el salvavidas se lance al mar. Y ustedes saben que el salvavidas espera que la persona ya se esté casi ahogando, que ya haya perdido toda su fuerza para poderlo rescatar. El salvavidas nunca se lanza cuando la persona está en su momento de luchar contra el oleaje. Él espera, él lo está mirando y él lo está dejando. Y él lo está dejando, ¿verdad? Y cualquiera pudiera parecer que el salvavidas está siendo injusto, pero él está mirando y lo está dejando. Cuando ya el salvavidas ve que la persona no puede seguir batallando, que ya empieza que las manos se ven nada más que 2 o 3 veces levantar, entonces el salvavidas dice, ese es el momento, ¿verdad? Y aprendí de cuán semejante se asemeja, se parece a la manera en la que Dios nos salvó, ¿verdad? Nosotros estábamos bien hundidos en este mundo de pecado, de complicaciones. Y el Señor no nos tiró opciones para ser salvos. El Señor se lanzó él mismo a nuestro rescate. El Señor tampoco determinó o eligió, voy a salvar a este no lo voy a salvar. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios decidió que todo el mundo necesitaba ser salvo. Por lo tanto, gestó un plan para rescatar a todo el mundo. Y el plan fue él mismo. Murió por todos. Ese era el plan de Dios. Dios no decidió, a este sí, a aquel no lo puedo salvar. No, no es un salvavidas que está loco entre tanta gente que se está ahogando. ¿A cuál rescato? Dios se lanzó él mismo al rescate de todos. La palabra de Dios nos enseña eso. Romanos capítulo 9 se ha prestado, voy a leerlo rápido porque quiero caer en las palabras que leí al principio, cuando el apóstol Pablo está terminando en el capítulo 11 y concluye diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice el apóstol Pablo, explicando la salvación. En Romanos capítulo 9, Pablo entra a explicar no la salvación de la humanidad, sino la del pueblo de Israel en específico. El capítulo 9 de Romanos comienza hablando de Israel, comienza en el versículo 1 y termina en el capítulo 11, versículo 13, donde Pablo dice, ahora me dirijo a ustedes, oh gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles.
Y ahí termina toda la explicación de Romanos que comenzó en el capítulo 9. Romanos está hablando, capítulo 9, de la salvación al pueblo de Israel. Y eso es lo que Pablo está explicando. Pablo dijo, yo quisiera ser anatema, ser maldecido por causa de mi pueblo. Dice Pablo. Y mi oración es para que el Señor los rescate a ellos. Y Pablo empieza a explicar conceptos que a veces nos parecen un poco confusos, porque miren, una cosa que le aconsejo siempre a todo el mundo, cuando usted lea la Biblia no puede tratar de interpretarla desde el contexto en el que usted vive, el contexto occidental. Para nosotros los conceptos de las palabras cambian. Hay que mirarlo un poco desde el concepto del mundo occidental, del mundo oriental en que la Biblia fue escrita. Tiene aplicación para nosotros, pero uno tiene que tratar de entender un poco qué fue lo que pasó en aquel entonces y cómo ellos entendían y qué concepto tenían las palabras. Las palabras cambian en las culturas, déjeme decirle. Aún entre nosotros mismos a veces tenemos que tener cuidado en nuestra cultura, cómo hablamos, ¿verdad? Sobre todo nosotros los cubanos, que tenemos una cantidad de palabras y de expresiones que nosotros creemos que todo el mundo las entiende, ¿verdad? Pero no siempre es así. Hay palabras que para nosotros en nuestra cultura son nombres, en otra cultura son una mala palabra. Y para nosotros se usan hasta como un nombre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Hay en otras culturas, por ejemplo, que es al revés. Para nosotros es una mala palabra, en otra cultura es una palabra muy normal. Lo mismo pasa entre el mundo occidental, de cómo entendemos las ideas, al mundo oriental, ¿verdad? Y estos pasajes de la Biblia tienen esa complicación. Romanos 9, por ejemplo, Pablo está diciendo cómo Dios diseñó un plan de salvación para rescatar a la humanidad. Lo hizo eligiendo a una nación, a la nación de Israel. Y cuando el apóstol Pablo da su explicación, dice que Dios eligió, y es lo que Pablo está tratando de hacer entender al público que tiene delante, y hay que entender la cultura, que en la época en la que Pablo escribe, había un conflicto muy grande nacional entre Israel y el mundo gentil. Israel creía que ellos eran los únicos que tenían derecho delante de Dios, las demás culturas que para ellos eran gentiles no los tenían. Pablo les tiene que explicar que no es así, que es cierto que la salvación, el plan que Dios está diseñando, vino a través del pueblo de Israel. Dios escogió un hombre, Abraham le hizo una promesa, multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De ahí nació un hombre, Isaac, el personaje del que Pablo está describiendo en Romanos 11, y 2 hijos. De los 2 hijos, Dios dijo, voy a irme por Jacob. De hecho, Pablo dice ahí, de una misma masa, dice el autor bíblico, porque los judíos le cuestionaron, bueno, pues Dios es injusto. Dice, no, Dios no es injusto. Él puede hacer de una misma masa, puede coger un vaso para honra y uno para deshonra. La misma masa es Isaac. Él está hablando de Isaac porque Pablo dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y el vaso de honra y el de deshonra fueron Jacob y Esaú. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y hay un problema con la palabra aborrecer. Para nosotros la palabra aborrecer significa rechazar a alguien. Es casi como cogerle asco a alguien. Wow, esta persona qué desagradable me es. Pero eso en el mundo oriental esa palabra no es lo que significa. De hecho, el Nuevo Testamento en hebreo dice, a Jacob amé más que a Esaú. Y el Nuevo Testamento griego dice, a Jacob amé y a Esaú no le di la atención que le di a Jacob. Presenté o me concentré más en la vida de Jacob que en la de Esaú. La razón, Pablo la explica más adelante. Dice que el problema estaba que el pueblo de Israel no quiso buscar a Dios por la fe, sino por su propio camino. Y Dios tiene que gestar un plan de salvación, obviamente a través de una nación en la que Él quiso. Después el mismo Pablo se pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo Israel, pero Dios escogió este camino para salvar a todo el mundo. La preocupación de Pablo en Romanos capítulo 10 es que tristemente, a pesar de Israel haber sido el pueblo elegido,
Dice, por la elección, ellos son santos por la elección, pero el pueblo no obedeció a Dios. Pablo nos presenta una realidad. Aunque han sido predestinados y elegidos, el hombre tiene que responder con fe. Pablo dice, no alcanzaron el camino de la gracia, dice, porque no creyeron. Y esta salvación Dios la pasó ahora a los gentiles, dice Pablo, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Qué interesante. Pablo no dice entre judíos y gentiles. Dice entre judíos y griegos. ¿Por qué ese era el conflicto de la época de Pablo? Los judíos, y como los griegos eran los que habían conquistado al mundo de su época, de hecho el Nuevo Testamento griego no dice entre judíos y griegos, dice entre judíos y helenistas, porque la cultura griega había conquistado al mundo de su época y todo el que no fuera judío para los judíos era un helenista. Y Pablo dice, no hay diferencias en el plan de Dios. Ahora Pablo se dirige después en el capítulo 11 a los gentiles y les dice, ahora espérense gentiles, yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, pero no se vayan a enorgullecer porque Dios los rescató a ustedes endureciendo al pueblo de Israel. Y la palabra endurecer a nosotros también nos parece un poco arbitraria, pero la palabra ahí endurecer en el idioma griego es endurecer en base a una dureza ya existente. Es decir, ok, es como si Dios dijera, ok, tú no quieres entender, ok, ahora yo no te voy a dejar entender. Y de hecho usa una profecía del profeta Isaías que dice que Isaías dijo, hablé a un pueblo que no escuchó. Me manifesté, dice el Señor en ese mismo texto, a un pueblo que nunca me quiso oír. Es decir, no es que Dios lo llevó, sino que ellos por decisión propia no lo quisieron hacer. Pero dice el apóstol Pablo, oh gentiles, no se enorgullezcan, porque como mismo ustedes fueron admitidos en el plan de Dios, los judíos también van a volver a ser admitidos. Porque el plan de Dios era salvarlos a todos. Y el texto no habla de excluir a alguien, sino por el contrario, de incluir a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que Israel no quiso escuchar. Pero Pablo dice en su escrito, dice que cuando Dios termine de tratar con nosotros, entonces volverá a tratar con su pueblo Israel. Pero hace la advertencia. Dice, y todos serán salvos si creen. La fe es necesaria para la salvación, indiscutiblemente. Pero ahora quiero caer en el texto en el cual el apóstol Pablo cierra el capítulo 11 y dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos míos, Dios se ha revelado para que nosotros confiemos en Él, no en nuestras virtudes como seres humanos. Dios se ha revelado para que le conozcamos y ha revelado su carácter. La confianza nuestra en el Señor nos invita a confiar, no porque como seres humanos tengamos algún privilegio, eso es lo que Pablo está explicando, sino porque Dios en su bondad, y eso es lo que Dios ha hecho, y es lo que está explicando la palabra del Señor. Dios ha revelado su grandeza y ha manifestado su gracia, su sabiduría y su bondad para con todo el mundo. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Hay dos atributos que Dios destaca en este pasaje de la Biblia. Uno, la sabiduría de Dios, y lo otro es el conocimiento de Dios. La omnisciencia y la omnisapiencia de Dios. La Biblia, Dios revela su grandeza para que nosotros le conozcamos y podamos confiar en Él. La omnipotencia es Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Si para nosotros sería complicado, ¿verdad? Poder hablar, qué difícil sería, por ejemplo, si todos ustedes me empiezan a hablar a mí al mismo tiempo. Yo tengo que mandar a callar a la gente, aguanta uno por uno. ¿Verdad? Porque si no se nos arma aquí un reguero y no podemos entender. Dios no tiene problema. Miren, nosotros todos podemos estar orando todos al mismo tiempo y Dios no tiene dificultad para escuchar. Eso es omnipotencia, todo lo puede. Él no se confunde.
puede entender todos los idiomas al mismo tiempo y entender todos los problemas al mismo tiempo y tener una solución para cada problema al mismo tiempo. Porque Dios es omnipotente. Pablo nos presenta ahora dos atributos de Dios que van relacionados a la soberanía y a la omnipotencia de Dios. Uno es su conocimiento, la omnisciencia de Dios. Eso significa que Dios tiene un conocimiento exacto y anticipado de todas las cosas. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios no necesita aprender. El conocimiento de Dios no está basado en una experiencia previa para aprender antes de que algo suceda. Dios lo sabe antes de que las cosas lo sucedan, porque Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. No hay ningún evento en el pasado, ni una situación en el presente, ni posibilidad en el futuro de la que Dios no tenga un conocimiento perfecto. Nosotros podemos ocultar nuestro pasado. Podemos no revelar lo que ha sucedido con nosotros en el pasado. Pero para Dios eso no es un problema. Dios lo sabe todo. Uno de los ejemplos maravillosos en la Biblia lo encontramos en la vida de Moisés. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto cuando Moisés tenía 40 años. Moisés no hizo las cosas como Dios quería que se hicieran. Y Moisés se convirtió en un asesino, mató a una persona queriendo liberar a su pueblo. Ese no era el método de Dios. Eso llevó a que Moisés tuviera que salir huyendo de Egipto y se refugiara en un desierto donde nadie supiera dónde estaba escondido Moisés. Pero pasaron 40 años. ¿Qué edad tenía Moisés? 80 años. Miren, ni la edad es un problema para Dios. Hay gente que dice, ya estoy muy viejo. ¿Muy viejo para qué? Eso depende. ¿Verdad? Una vez mi profesora de inglés, ya he tenido varios profesores de inglés, y todos han fracasado. Me hizo una pregunta en inglés, ¿no? Y me dijo que cuál era el sueño de mi vida. Y yo le dije, profe, me gustaría un día, no sé, aquí en Estados Unidos me gustaría estudiar psicología y hacer algún doctorado en psicología. Me gusta esa rama de la... Y dije, pero bueno, ya yo estoy viejo ya. Y me dijo, ¿qué edad tú tienes, Jim? En inglés me dijo todo eso, yo lo entendí. Dije, profe, tengo 50 años ya. Me hizo así la profesora. Pero los límites te los pones tú. Dios no tiene límites. Cuando Dios te llame, no uses la edad como una justificación. Moisés tenía 80 años. Dios llamó a Moisés. Conversaron, Moisés regresa a Egipto. Moisés le empezó a poner justificaciones a Dios. No me sé comunicar bien. Señor, tú sabes, la gente no me conoce cuando llegue allí. Además, Jehová, ¿quién es Jehová? Nadie conoce a Jehová. Varias cosas le puso, pero Moisés estaba ocultando una verdad que no le había dicho al Señor. Moisés no se le atrevió a decirle al Señor, Señor, acuérdate que yo maté a una gente en Egipto hace 40 años atrás y me están buscando para matarme. Pero mira, no le podemos esconder nuestros secretos a Dios. Ni los secretos, ni las cosas que nos pasaron cuando éramos niños. No importa cuántos años hayan pasado. Moisés no se lo dijo al Señor, pero el Señor sabía que esa era la preocupación de Moisés. Y se le acercó a Moisés y le dijo, Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos. Regresa a Egipto. Moisés no se lo dijo, pero Dios se lo sacó. Y yo sé que eso es lo que estás pensando. Dios no tiene problemas, porque Él lo sabe todo. La palabra del Señor nos está invitando a confiar. El apóstol Pablo está hablando aquí del conocimiento de Dios. ¿Qué profundidad la del conocimiento de Dios? Nuestro conocimiento, hermanos, es muy limitado. No podemos entender el pasado, ni siquiera el presente que estamos viviendo, y mucho menos el futuro. Eso revela cuán limitados estamos nosotros como seres humanos y cuánto necesitamos descansar en Dios.
Le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que conoce todas las cosas. A veces nos enojamos con Dios porque suceden cosas en nuestra vida que no entendemos. Hace unos meses, tuve la experiencia de oír a un joven cristiano que está enojado con el Señor, porque el Señor no me hizo esto. Y él decidió tomar su propio camino. Y tristemente abandonó a su esposa, a su hija. Y está enojado con el Señor porque él no entendió. La palabra de Dios nos invita a descansar en el conocimiento. Dios tiene el conocimiento, pero aparejado a ese conocimiento, ¿verdad? Dios nos invita a confiar. El Salmo 139, versículos del 1 al 6, dice la Biblia: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire qué interesante. El Señor dice David, me has examinado y has conocido mi sentarme y mi levantarme. El Señor sabe a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Si duermes bien, si no duermes bien. Sabe por qué no duermes y cuándo duermes demasiado. Sabe dónde te sientas. No, yo no fui. No, ese lugar yo no fui. No, jamás. Yo nunca entré ahí. El Señor sabe dónde te sientas y dónde te levantas. Lo sabe todo, dice el rey David. Señor, has conocido todo, me has examinado. Dice, ese conocimiento es demasiado grande para mí. ¿Verdad? Revela nuestra limitación, pero Dios conoce tu vida. ¿Verdad? Hay gente que vive enojada porque es rubio, porque es trigueño, porque tengo los ojos azules, porque los tengo negros. Yo tenía que haber salido con los ojos azules. Y hay gente entonces pone lentes. Se desprecian a sí mismos. Dios sabe por qué nos hizo de esa manera. Hay gente que tiene problemas con eso. Que si soy alto, que si soy bajito. Yo tenía problemas antes con mi nombre, no me gustaba. Yo quería ponerme Daniel, me encantaba el nombre Daniel. Porque había un libro de muñequitos que a mí me encantaba. El muñequito principal se llamaba Daniel. ¿Por qué mi mamá ahora ha puesto Jimmy? Hasta un día que descubrí en las películas americanas todo el mundo se llamaba Jimmy. Ah, no, Jimmy es el nombre, ese nombre famoso. Y en los Estados Unidos ese nombre me encanta. Nos enojamos con nosotros mismos, no estamos satisfechos. La gente de hoy no vive satisfecha. Y Dios te hizo especial porque Dios sabe. Dios conoce tu vida y te hizo especial. Descansa en el conocimiento y dale gracias. Y Dios conoce tus problemas. ¿Cuándo sucedieron? ¿Por qué sucedieron? ¿Cómo sucedieron? Y aparejado al conocimiento de Dios está su sabiduría, dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Ciencia es el conocimiento, la sabiduría, la omnisapiencia de Dios. Esa significa que Dios siempre entiende lo que es mejor y cuál es el mejor momento. Conocimiento es la acumulación de información. Dios tiene toda la información. La sabiduría es la capacidad para actuar en el momento adecuado, en el momento correcto. La sabiduría de Dios, la omnisapiencia, está muy relacionada con la omnisciencia, su conocimiento. De hecho, podemos decir, hermanos, categóricamente, que el conocimiento de Dios sería inútil si Dios no entendiera cuál es el mejor momento para actuar. Ustedes se imaginan que Dios sepa todo, tenga todo el conocimiento, pero no sepa cómo manejar ese conocimiento. No sería Dios. Si Dios, sabiéndolo todo, no sepa cómo, yo sé esto, sé aquello, pero no sé cuál es el momento adecuado para actuar. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría, ¿verdad?, es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento correcto y en el lugar
correcta. Experimentamos indecisión todo el tiempo, aun cuando tenemos la información. Somos indecisos. Cuando tenemos dos opciones, muchas veces no sabemos cuál tomar. A veces nos dan dos opciones buenas. ¿Cuál cojo? El gran problema, usted sabe, de los seres humanos no es saber elegir entre lo bueno y lo malo. Es saber elegir entre lo bueno y lo mejor. Nos confundimos mucho ahí. Dos buenas opciones, ¿cuál será la mejor para mí? Y ahí empezamos, ¿verdad? Y ahí cancaneamos. Y a veces decidimos, y después que decidimos y pasa el tiempo, y ay caramba, tenía que haber decidido por lo otro. Mira, cuando vemos los resultados, somos indecisos. Dios no es indeciso. Él es omnisapiente, él sabe, tiene sabiduría, sabe actuar de la manera correcta. Es alentador para nosotros, hermanos, saber que cuando estamos en problemas, podemos descansar en un Dios que conoce todos los hechos. Él tiene toda la información que rodea a esos hechos o a esos eventos, pero que además Dios sabe cómo manejar cada situación en cada momento. Romanos 8:28 dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que Dios recoge todos los eventos de nuestra vida, buenos y malos, los une y los usa para bien, porque Él sabe cómo hacerlo. Aún en las cosas más insignificantes de nuestra vida. No sabes qué decisión vas a tomar ahora. Estás inseguro. Cuéntaselo al Señor en oración. Ahorita el pastor Jesús estaba hablando de la oración para vencer la tentación. Pero mire, la oración también, porque Satanás también se aprovecha de nuestras incapacidades para no saber, es decir, en cuanto a tomar decisiones. Ore al Señor. Yo recuerdo cuando llegué a este país, a la hora de comprar, teníamos un solo carro, mi esposa y yo. Pasamos trabajo con un solo carro. Estuvimos casi 2 años con un solo carro. Mi esposa tenía que irme a buscar desde allá de Sweetwater, la ciudad de Sweetwater, la 8 y la 109 por allá. Y yo trabajaba en Homestead, allá en la 203, en la 293. Todos los días tenía que viajar allá, en un solo carro. Mi esposa dejaba su trabajo en Winn-Dixie, trabajaba ella a las 12 de la noche, terminaba, salía del trabajo 2:30, a esa hora iba a buscarme a un dealer que yo trabajaba allá. Llegaba a mi trabajo a las 1 y pico de la mañana a recogerme. Regresábamos, llegábamos a la casa a las 2 y pico de la mañana para levantarnos al otro día a las 5 de la mañana para irnos a trabajar. Y el mismo. Así estuvimos casi 2 años. Y yo estaba loco por comprarme otro carro. Teníamos que quitarnos esa situación de encima. Y en aquel entonces yo no sabía nada de carro. Ahora sé porque tengo a Tatico al lado. Que trabaja conmigo y es mecánico, ¿no? Y yo, loco, y a Sara, cuando todos los vendedores de Tire se enteran que tú estás buscando un carro, todo el mundo viene a venderte carro. Todo el mundo te trae sus ofertas especiales, que la de ellos es la mejor, y este sí es un carro, y aquello es lo otro, y todo el mundo me tenía loco con el problema de los carros. Y yo no sabía por dónde, Señor, y yo no quería que me engañaran, porque tampoco tenía mucho dinero. Hasta un día que oré al Señor y dije: Señor, yo no sé nada de esto, y estoy indeciso y no sé por dónde qué es lo mejor. No quisiera que me engañaran y que mi dinero que tengo reunido, poco que tenía, gastarlo en algo y que me vayan a mentir. Pero Padre, tú eres mecánico, tú sabes de mecánica, sabes de carros, sabes de venta, sabes de todo, porque tú tienes el conocimiento absoluto de todas las cosas. Dime, oh Señor, ¿cuál es el carro que debo comprar? Mira, hermano, cuando me desconecté de aquello, un día, un muchacho cristiano, en la noche estaba yo trabajando, llegó a donde yo estaba y me dijo: Jimmy, tú sabes que trajeron un carro, que ese es el carro que es tuyo. Yo creo que ese es el carro tuyo. Un muchacho cristiano. Y yo le dije: sí, ¿dónde está el carro? Y yo le: está al lado tuyo. Está detrás del muro donde tú estás trabajando. Ahí lo dejaron. Antes de que lo vayan a coger, mire el carro ese. Y yo fui, lo miré de noche. De noche no se revisa un carro. Mujeres y hombres, de noche no se compran carros. Era de noche, para que ustedes sepan cómo el Señor obra cuando uno descansa en el Señor.
Miré el carro, me pareció bárbaro. Y dije, este es el carro. Le dije, oye, dile a la gente en el dealer que me voy a quedar con ese carro antes que lo vayan a vender. Y oye, viró para acá, oye, sí, baja, fui para allá corriendo, pagué mi carro, me fui, y después cuando estaba manejando en la casetera, dije, Dios mío, ¿qué hice? Compré un carro sin haberlo revisado ni nada, yo no revisé el carro. Pero sentí algo que me dijo, tú me dijiste que tú me pusiste la confianza en mí en la compra del carro, y yo fui el que te compré el carro. Así que ande con su carro, que ese es tu carro. Me dio una tranquilidad tremenda. Mire, compré, creo que es el mejor carro que tuve en mi vida. Porque Dios sabe decidir por nosotros. Hermano, cuando esté indeciso en su vida, póngalo en las manos del Señor. Dios nos ha revelado. Pablo termina en este conflicto humano diciendo, oh, cuán grande es la ciencia y la sabiduría de Dios. Confía en el Señor. El Señor se ha revelado para ayudarnos a entender que no se trata de nosotros, sino de Él. Su salvación consistió en que Él se dio totalmente para Él. Si necesitamos fe, confiar en el Señor. Sin fe no hay salvación. Sin fe en el Señor no tenemos nada. Es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. La fe es confiar completamente en que Dios tiene la solución, la respuesta y el conocimiento completo y absoluto para que nosotros podamos descansar toda nuestra vida en Él. Confiemos en el conocimiento. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. A lo mejor ahora estás en un enredo de vida tremendo. No te desesperes. No te desesperes. No sabes qué decidir. No te desesperes. Sencillamente póngalo en las manos del Señor. El Señor conoce y sabe cuál es el momento adecuado de todas las cosas, ¿verdad? A veces la gente me pregunta, pastor, ¿qué hago? Una de las cosas que siempre les recomiendo a todo el mundo, ¿qué hace? No se desespere, porque nos desesperamos. Creemos que por los años, están pasando los años, no importa que estén pasando los años. Confía en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Confía en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dios sabe qué hacer con tu vida, conoce todos los detalles y sabe qué hacer con tu vida. Confía en eso, póngalo en las manos de Dios. Si nunca ha orado, les recomiendo que lo haga ahora. Confíe en la sabiduría de Dios. Dios sabe qué hacer. Pero confíe, como dice la palabra de Dios. No se ponga a hacer inventos. Porque hay gente que no, pastor, puse la confianza en el Señor, oré y salí con la pistola en la mano. Como me dijo una vez una señora, estaba hablando, ella desesperada pobrecita por casarse. Y un día estaba yo predicando, ni me acuerdo de qué prediqué, lo único que me acuerdo fue de una frase que la mujer me dijo que yo dije que estaba predicando. Que dije, deje que Dios la sorprenda. Y a los 2 o 3 días me encuentro a la mujer en la calle y lo primero que me dice, pastor, tengo que contarle algo. Y yo, ¿qué le pasó? En la calle. Mira, el Señor me sorprendió. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Encontré mi pareja. Dije, le voy a contar. Y me hizo una historia. Se encontró con un hombre que el hombre le dijo a ella que para poder hablar con ella había tenido que darse hasta unos tragos porque le daba hasta pena. Y estaba, pero bueno, no importa. Se vaya, el Señor me sorprendió. Digo, no, el que está sorprendido soy yo. El que me sorprendió a mí fuiste tú. Obviamente la relación no duró nada. Entonces, es decir, es descansar en la sabiduría. Deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe y confíe, hermano mío, en el conocimiento de Dios. Dios se ha revelado para que le conozcamos, pero para que confiemos en Él, para que Él actúe sobre nuestra vida y sobre nuestras decisiones. Aprendamos a tomar decisiones en el Señor, ¿verdad? Dios lo ha hecho para esa. Dice la Biblia que Dios, el plan de Dios es Cristo y Dios nos bendijo en Cristo.
Efesios capítulo 1, Pablo se dedica a explicar esa realidad. Dice la Biblia, nos predestinó en Cristo. La persona es predestinada cuando conoce a Cristo. Entra en el plan de la predestinación de Dios. La persona es elegida, dice Pablo, elegidos en Cristo. Usted entra en la elección de Dios una vez que conoce a Cristo, porque Dios destinó un plan, Jesucristo, el misterio que dice Pablo, revelado, oculto desde los siglos, pero ahora revelado en Cristo. Dice, todo lo hizo en Cristo, cuando usted viene a Cristo. Y dice, nos dio salvación en Cristo, nos perdonó en Cristo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice, en Cristo. Por lo tanto, hermano, confíe en Cristo, en su sabiduría, en su conocimiento. Descánsele toda su vida al Señor. Sus problemas, sus dudas, todo lo que usted esté pasando ahora en este momento, póngale en las manos del Señor y confíe que Dios le va a dar la salida a usted en todo momento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos este día que tú nos has regalado y gracias también por esta palabra, Señor. Permite que los hermanos puedan entenderla, atesorarla en sus mentes y sus corazones y que cualquier situación por la que estén viviendo en estos momentos, que ellos puedan confiar en ti, Señor. Sabiendo que tú tienes el conocimiento de todas las cosas y también sabiendo que tú sabes cómo actuar en cada momento. ¿Cuál es el minuto adecuado para actuar? Aun cuando nosotros nos equivocamos, Señor, tú no te equivocas. Tú usas muchas veces hasta nuestras equivocaciones. Te pedimos, oh Señor, la dirección tuya para cada vida aquí presente. Y ayúdales, oh Señor. Tú te has revelado para que cada ser humano te entienda y pueda entrar, oh Señor, en la bendición y la salvación tuya a través de Jesucristo. Y que sus vidas puedan ser, oh Señor, bendecidas cada cosa que hacen. Ayúdales y que tu gracia sea con todos, oh Señor, y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. A Jesús seguiré.